Diego, te invitamos el día de hoy puntualmente porque sabemos que con vos podemos hablar de una amplia variedad de temas, siempre sos muy esclarecedor, pero hoy puntualmente queremos saber y queremos que nos cuentes un poco de qué se tratan las finanzas descentralizadas y de qué se trata Web3. De finanzas descentralizadas ya estuvimos hablando un poco en este programa, pero de Web3, te anticipo, hasta ahora no conversamos. No es una, o sea, es una palabra que ha surgido, quizá de parte de algún invitado, pero no hemos hablado mucho al respecto. Así que, ¿podés hacernos una introducción de qué se tratan estos dos temas, si van de la mano y cómo se conectan? Sí, claro, por supuesto. A ver, Web 3, si querés, lo podemos explicar explicando Web 1 y Web 2. Eh, Web 1 era la interacción con la web completamente unilateral por parte de eh, la, la empresa centralizada que ponía contenido en la web. Por ejemplo, qué sé yo, apenas salió Internet se podía leer el diario Clarín, ¿no? en la web. Pero lo único que se podía hacer es ver lo que el webmaster de Clarín ponía ahí. No había forma ni de contestarle, ni de interactuar, ni de nada. O sea, solo se podía recibir contenido vía web. Eso era Web 1, absolutamente centralizado, por supuesto. Ok. Después con el surgimiento de Java o el crecimiento o la evolución del lenguaje Java que se usa mucho para programar entornos más interactivos y es lo que se empezó a usar para programar páginas de internet interactivas, surgió la lógica de hacer Web 2 que fue muy revolucionaria porque nos permitía interactuar con el internet. No solo leía lo que me decía la página de internet, sino que podía interactuar. Y el ejemplo de esto son cualquiera de las redes sociales. La primera fue Facebook, Claro. o Twitter, o incluso ahora el diario, en donde yo puedo leer la nota, el diario Clarín, donde yo puedo leer la nota, pero también dejar mi opinión, Me permite un ¿no? intercambio, que no sea Exacto. unidireccional. Exacto, ya es bidireccional, entonces yo puedo Bien, recibir los contenidos, pero también puedo interactuar bien. con esos contenidos. ¿Y qué Pero siempre Sí, perdón. siempre contra, y todavía la mayoría, de un server centralizado. De hecho, hoy se cayó Twitter, ¿no? Estuvo un Sí, rato largo caído y no lo podíamos ver. ¿Por qué? Porque hay un solo servidor o en realidad una granja de servidores, pero controlada por una sola red. Y entonces la implicancia de eso es más bien económica. Es decir, Zuckerberg eh, obtiene todas las ganancias que implica vender la información de comportamiento de todas las reacciones de las personas de Facebook o todos los likes o no likes en Twitter o todas las reacciones del contenido de YouTube. Si bien se comparte con los que generan ese contenido por una cuestión de incentivos, claramente el que puede decidir, y esta fue de hecho una gran discusión con Twitter cuando la compra Elon Musk, es alguien puede decidir porque no le gusta lo que vos dijiste, censurarte o cerrarte y directamente eliminar tu posibilidad de expresarte ahí. Y entonces Web3 es la siguiente evolución y aprovecha la tecnología descentralizada que nace con Bitcoin y que se perfecciona después con los contratos inteligentes y lo que permite es poder vincular las páginas de internet tradicionalmente programadas en Java para que puedan interactuar con programas que son residentes en la blockchain. Entonces, básicamente lo que permite Web3 es hacer la internet, el contenido de internet y la comunicación que va por internet descentralizado. bien. Y entonces le va a permitir Descentralizado, a... perdón, ¿qué significa? ¿Que Sí. no hay intermediario o significa que tiene que haber muchos trabajando para que eso se lleve a cabo? ¿Qué significa que algo sea descentralizado? Bueno, la descripción o la definición es bien amplia y hay una definición más teórica que es, qué sé yo, el mayor ejemplo de descentralización es Bitcoin, en donde nadie lo controla, ¿no? Todos tenemos una copia, cualquiera que tiene un nodo, que se lo puede bajar cualquiera, tiene una copia de la base de datos donde dice quién tiene cada Bitcoin y a dónde se mueve cada pedacito de Bitcoin, ¿no? Y Bien, entonces nadie controla esa base de datos de manera centralizada. Eso cambió al mundo para siempre, digamos. Y a partir de ahí surgieron otras redes que permitieron además poner
programas en la blockchain, no solo la lista, no solo la base de datos, sino correr programas a partir de ahí. Y entonces eso permite gestionar un montón de instrucciones, es decir, permite programar lo mismo que programamos en una página web centralizada, pero que corra con contratos inteligentes. Ahora, en la práctica, la interfaz es centralizada todavía. Qué sé yo, los que conocen Aave o cualquier protocolo de estos, de contratos inteligentes, donde vos podés depositar criptos, sacar préstamos, claro, y estás interactuando con un contrato inteligente descentralizado, tienen un gateway, una página de internet que es centralizada. Entonces, el que centraliza la programación de esa página de internet, que le pone el www.loquesea.com, puede controlar de cualquier modo ese contenido. Hay formas de descentralizarlo, pero ahora, digamos, ya Alfredo, nos meteríamos en temas muy puros. Te pregunto para ir conectando estos dos conceptos. Cuando yo hablo de finanzas descentralizadas, entonces estoy hablando como de una partecita dentro de Web3. ¿Es así? Sí, claro. De hecho, por ejemplo, hay un montón de redes sociales descentralizadas. Hay un Facebook, un Twitter, un Instagram, la copia de esos, pero descentralizado, que obviamente no lo usa nadie. O muy poca gente, o la gente que le interesa particularmente experimentar con esto. Pero en efecto, hoy por hoy se puede replicar cualquier cosa que hoy está en Web 2, es decir, cualquier cosa que hoy se puede interactuar desde el internet, el home banking del banco es Web 2, digamos, claro, ¿no? Entonces, hoy se puede replicar todo eso de manera descentralizada. Bien, ahí los a la invito... mayoría de las personas... Sí, perdón, los invito No, en el chat a que vayan dejando preguntas por esto que nos está comentando Alfredo. Yo justo ahí con eso que estabas diciendo te quería preguntar qué herramientas ya existen, digamos, que están en las finanzas tradicionales, que ya las conocemos, ya, digamos, quizás estamos habituados y ya en día hoy están replicadas en las finanzas descentralizadas, ya las podríamos utilizar y quizás simplemente no sabemos que están ahí, pero existen, no sé, a lo mejor me dirás, puedo transaccionar, puedo pedir un préstamo, puedo tomar un crédito. ¿Qué ya existe? todo lo que hoy existe en las finanzas tradicionales y algunas cosas más. Más, Hoy absolutamente cosas que no existen sí. todavía en tradicionales ya están disponibles. ¿Nos podrías contar algún Sí, ejemplo? mucho mejor. Bueno, hay un proyecto argentino que está lanzándose ahora que es súper interesante, que es Exactly, de Gabriel Gruber, que es la primera como tarjeta de crédito descentralizada. Y eso es bastante descentralizado en la operatoria. Sí, la particularidad de las finanzas descentralizadas es que eh, cuando vos tomás un crédito, ese crédito está eh, sustentado por tu propio colateral, porque como no existe en cripto, en el mundo descentralizado, no existe la identidad como existe en el mundo legal tradicional de tu DNI, no hay todavía herramientas de historia crediticia y demás, Claro. entonces no es que vos podés ir a una plataforma y sacar un crédito contra una promesa de pago como podrías hacer en un banco. Ahora, si me llego a manejar haciendo alguna de estas operaciones, ¿no? Ya sea tomando un crédito o, bueno, cualquiera de estas alternativas que existen, en última instancia, ¿en qué o en quién estoy confiando? Para saber o dónde queda ese colateral o cómo hacer para no perder esos fondos. ¿Dónde está la confianza depositada? Bueno, primero hay algo importante que es la forma de relacionarse a través de una página de internet, ¿no? Entonces, lo primero que hay que saber es que uno en efecto está interactuando con un protocolo que es el protocolo que uno quiere interactuar, ¿no? Y hay algunas formas de chequear eso con, con el candadito que aparece arriba en el browser, digamos, para asegurarse que uno está, porque puede haber lo que se llama un mockup, y es que te hagan creer que estás interactuando con una plataforma que en realidad no es la plataforma. Entonces ahí hay un riesgo. Y después sí, claramente estás confiando en la solidez de los contratos inteligentes y los controles de esa plataforma. Hay un riesgo tecnológico concreto. Las plataformas más estables, las más tradicionales, no han tenido
en efecto, grandes inconvenientes con eso. Compound, Aave, que son las más viejas, las más tradicionales, y después hay varias otras que fueron surgiendo, y hay un montón nuevas que van surgiendo. Y ahí sí, obviamente, como en todo lo descentralizado, hay que hacer un poco de research, ¿no? Y asegurarse de que uno Claro. está interactuando. Recién mostrabas CoinMarketCap. En Sí. CoinMarketCap figuran todas las plataformas. Si vos pones filtrar por plataformas, figuran todas las plataformas y te explica cómo son, tienen la historia, tienen cómo Es funciona. que eso te iba a Eh, preguntar, cualquier persona que se inicia en esto, ¿qué tiene que tener en cuenta? O, digamos, ¿cuáles son lo que podríamos llamar las red flags? Viste, cuando en finanzas tradicionales hablamos de, bueno, si te prometen, si te garantizan rendimientos o te hablan de rendimientos demasiado buenos, cuidado con eso, ¿no? Ahora, en el mundo descentralizado, ¿cuáles son las red flags? en eso las mismas, digamos, no hay. Nadie te regala la plata en ningún lado. Sí hay algunas cosas que pueden ofrecer incentivos y dan más rendimientos que lo que es tradicionales. Si uno no se dedica mucho al tema, es muy difícil distinguir eso de una truchada que te lo venden como algo que te da mucho rendimiento porque es tecnológicamente superior y en realidad es una estafa, ¿no? O sea, Claro. está lleno de posibles estafas e incluso está lleno de posibles estafas de buena fe, en el sentido de que viene y pasó, en clase damos varios de estos ejemplos, con algunos protocolos que viene, que viene uno y cree que encontró el problema a 50 años de teoría de juego, digamos, de cómo generar rendimientos y ponen un protocolo y eso crece, se hace una burbuja y después obviamente se cae por su propio peso, ¿no? Claro. Entonces puede ser alguno que te quiere estafar, efectivamente, y puede ser otro que confundido cree que descubrió la pólvora y terminás cayendo también. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado con eso. Y si uno va a invertir en cosas que tienen mucho rendimiento, por definición tienen mucho riesgo. Y Bien. entonces hay que tener en claro qué porcentaje del portafolio uno quiere arriesgar. Pero eso es lo mismo que en cualquier actividad. Es decir, si vos vas en cualquier actividad que hagas, si querés jugar al truco, digamos, por unos pesos, vos tenés que saber en función de cuál es tu límite, qué porcentaje de tu portafolio querés arriesgar en algo que si tiene mucho retorno, por definición tiene mucho riesgo. Mira, ahí en el chat pregunta Juan Bautista, ¿cuánto falta para que los bancos se ayornen a utilizar herramientas como estas? ¿Vos crees que no las utilizan porque están demasiado regulados y no pueden, porque las desconocen, porque no es negocio para ellos? Digamos, ¿te imaginas bancos ayornándose a las finanzas descentralizadas? Bueno, es raro, ¿no? Como justamente centralizan ellos la actividad, pero de alguna forma se podrían servir de alguna herramienta. Sí, hay un poco de cada cosa, definitivamente hay desconocimiento total, definitivamente también hay regulación por también falta de conocimiento, eh, pero sí, los bancos son buenos candidatos a ser intermediarios entre la tecnología. Para la mayoría de las personas la curva de aprendizaje es muy alta eh, y digamos, aprender a cuidar el wallet, a saber, a hacer el due diligence y demás, es algo que naturalmente la mayoría de las personas tradicionalmente no quiere hacer y por eso lo que funciona es descentralizado, digamos, el Facebook centralizado, quiero decir, el Facebook descentralizado existe hace 5 años. La gente usa el Facebook centralizado porque prefiere que Zuckerberg le venda toda la información, pero tener algo que es fácil y no tener que hacerse cargo ni de un wallet, ni de cuidar sus claves, ni de un montón de cosas. Entonces, los bancos son bastante candidatos a intermediar y de hecho la UCC, que es como una de las oficinas de regulación de los bancos nacionales en Estados Unidos, son los bancos más grandes pero son los menos, sacó una norma la semana pasada
donde habilita a los bancos a custodiar claves, pero también a intermediar, digamos. Así es. Entonces, ahí hay dos cosas. Los bancos naturalmente van a encontrar un negocio en administrarle los Bitcoin o el portafolio cripto a sus clientes, claramente. Pero los bancos hacen mucho más negocio apalancándose con los depósitos de las personas, porque es el único negocio en que pueden funcionar apalancados con la plata ajena. Los protocolos descentralizados permiten a los usuarios autoapalancarse, pero para eso, digamos, hay que, de vuelta, la curva de aprendizaje es un poco empinada, y entonces seguramente no es para la mayoría de los usuarios. Lo que Entiendo, sí sí. va a permitir una buena competencia de empresas fintech muy eficientes que le puedan dar un servicio de interfaz a un usuario básico para que a través de la interfaz de esa empresa pueda interactuar con contratos inteligentes. Los bancos son transatlánticos, muy pesados de mover, digamos. Entonces, siempre por definición van a llegar tarde a esa tecnología. Bitcoin y todo cripto en realidad tiene la particularidad que nace y explota y crece acorde a la imposibilidad de hacer las cosas naturalmente. Entonces, de la misma manera que acá las stablecoins funcionaron muy bien en Argentina, la razón más grande es porque no se puede hacer de manera legal. Entonces, esa es la parte que ocupa. Ahora, cuando vos tenés en un lugar donde la moneda funciona relativamente bien, tenés estabilidad y podés transaccionar normalmente y no te matan con los impuestos, no tenés demoras, la parte de la propuesta de cripto o Bitcoin por ahí se hace menos atractiva. Déjame que te pregunte eso, porque vinculando también con lo que hablábamos con Alfredo, porque acá Diego preguntaba, que después yo se lo voy a preguntar a Alfredo, si descentralizar todo parece una moda como la IA, decía Diego, parece como que llegó ahora la moda de descentralizar, como en algún momento llegó alguna otra moda, pero él también lo decía como, entiendo yo, hay modas pasajeras. Hay modas que llegan para quedarse y hay modas que son pasajeras. Y entonces un poco la pregunta que se hacía Diego es ¿qué tanto se ha demostrado que esto es útil o no? Yo después se lo voy a preguntar a Alfredo, pero quiero que vos nos vayas respondiendo qué pensás de esto, digamos. Viendo que en otros países del mundo la moneda local tiene fallas, desde ya seguimos hablando de fiat money, pero no son tantas como para que la gente reaccione. Si de pronto descentralizar o Bitcoin o alternativas así tienen alguna razón de ser, porque quizá la gente está muy cómoda, no sé, en Brasil con el real, en Estados Unidos con el dólar. ¿Qué futuro pueden llegar a tener este tipo de tecnologías si están cómodos con su dinero? Bueno, eso es una muy buena pregunta. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, el mayor debate que tenían era, primero, que estén equilibrados y no tengan déficit fiscal. O sea, estaban hablando bien del presupuesto y cómo con Elon Musk iban a estar. Tienen las discusiones que hemos tenido en Argentina durante años. Sí, de hecho está Elon con la motosierra. Está exacto, por ahí. Sí. Todo lo mismo. Y una de las cosas que planteaban era exactamente este debate, es ¿qué pasa? Significa que si pasa esto, estoy hablando en Bitcoin Investor Week, era supuestamente Bitcoin, estamos todos ahí, y ellos desde el punto de vista americano también era, bueno, pero si entonces pasa eso y se fortalece el dólar y resolvemos estos problemas, ¿eso no es peor para Bitcoin? Y la definición con esto, que no había una muy clara, pero sí es cierto que si las cosas funcionan medianamente bien, hay menos atractivo por ir por acá. Bitcoin está peleando constantemente y es una forma también de prolijar las cosas. La realidad es que los estados tarde o temprano van a mandarse cagadas. Lo van a hacer, siempre. Entonces, le sirve mucho para refugio de muchos países que van saliendo y además también saber que hay 21 millones nada más de Bitcoins. Claro. Entonces, esa parte de reserva, por más que tengas una moneda fuerte, esa escasez no la podés hacer. Con el dólar, ¿qué van a hacer? Lo van a hacer escaso también, lo van a licuar. No, es imposible lograr ese tipo de producto o de valor que provee Bitcoin. Además de que en Estados Unidos están están muy metidos adentro de las regulaciones. Y eso es un problema, porque muchos pueden estar festejando ahora que Trump, porque puede ser el amigo, y acá también los libertarios son recontra fanáticos de Trump. Después te puede tocar otro gobierno que no es tan amigo tuyo. Te puede tocar un Cuca también, nos pueden volver también acá. Te pueden venir acá un gobierno a cambiarte las reglas. Entonces puede ser que el gobierno de turno sea amigo tuyo por el momento y estés de acuerdo con sus políticas.
pero una vez que te metes adentro del sistema te va a ser bastante complicado salir. Y eso es un poco lo que pasa. O sea, vos sos optimista con Bitcoin y con finanzas descentralizadas, más allá de que ciertas economías su dinero no sea de tan mala calidad. Exactamente. Yo creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer, especialmente para los que no están bancarizados. Porque Claro. no sé, no quiero tirar datos, soy malísimo con los datos, pero creo que 40% más o menos de la gente en Argentina y Sí, en más o Latinoamérica menos mucho más, la mitad de la Argentina. que no tienen acceso y no pueden entrar. Entonces, de esta manera vos podés acceder a las personas sin la inconveniencia de tener KYC, que le pidan todos los datos Bien. y se lo bochen, y podés acceder a productos financieros que sería imposible que lo hagas a través del sistema bancario tradicional. Esto que acaba de decir Agus es importantísimo. KYC, vamos a hablar dentro de un rato de esto, cuando vos nos enseñes cómo abrir nuestra propia billetera de Bitcoin. KYC es básicamente la sigla para Know Your Customer, conocer a tu cliente. ¿Qué significa eso? Cualquiera de ustedes muy probablemente haya hecho en alguna aplicación donde maneja dinero, donde hace alguna compra, venta, aplicación del banco u otro tipo de aplicación de billetera electrónica y demás. Esto de escanear tu DNI, hacer reconocimiento facial, donde conocen tu nombre y apellido, conocen tu DNI, conocen tu quit. Eso es KYC, digamos. Eso pasaste por un proceso de KYC, de Know Your Customer. Del otro lado saben quién es la persona y vos tenés que validar tus datos cuando haces algún tipo de transacción o movimiento y demás. Esto que nos está hablando Agus es lo opuesto, ¿no? No necesito validar identidad, no necesito dar la identidad. Entonces se abre allí un abanico de alternativas que hasta ahora, o bueno, hasta hace algunos años atrás, no era posible. Alfredo, te tenemos ahí conectado del otro lado. Me quedó pendiente preguntarte, que preguntaban allí en el chat, es una pregunta que trasladamos de una de las personas que nos está mirando, si descentralizar es una moda, si es algo que es una moda y si es una moda pasajera o es algo que vos creés que llegó para quedarse. No solo no es una moda, sino que es un cambio de paradigma que está a la altura de la invención de la rueda o el dominio del fuego o el internet o la escritura. Espectacular. Es decir, es un cambio gigantesco en la forma que funciona el mundo. Y la Mirá, pregunta te lo hago- que hacía la persona que también se preguntaba eso era, ¿y dónde se demostró que esto es útil? Como que Bueno, no te lo hago ha lo visto más casos. rápido. Sí. Te lo hago lo más rápido posible. Vos, hoy, toda tu vida se rige por bases de datos. ¿Ok? Y esas bases de datos, para ser creíbles, necesitan la firma del príncipe. En la clase lo explicamos como el príncipe, ¿no? Necesitan el visto bueno del Estado, ¿no? Entonces vos, para comprobar tu identidad, necesitas figurar en una base de datos de registro de los DNI, necesitas un DNI, y si no te lo firma el príncipe, el papá Estado, no podés ni siquiera comprobar tu identidad. ¿Querés salir del país? Necesitas un pasaporte, eso es una base de datos, si no la firma el príncipe, no podés salir del país. ¿Querés comprarte una casa? Tenés que estar en el registro de la propiedad, si no la firma el príncipe, no podés salir del país. ¿Querés comprarte un auto? Si no te lo firma el príncipe, no puedes tener un auto, no puedes tener una casa. ¿Querés hacer valer tu dinero? De hecho, tu dinero, el cash es solo el 7% del dinero que existe. El dinero está anotado en una base de datos que son los balances de los bancos. O sea, la plata que vos tenés, la tenés depositada en el banco. Esa plata que tenés depositada en el banco, ese balance está firmado por el Estado a través de la regulación del Banco Central. Si el Estado no firma ese balance, tu dinero no vale. Entonces, toda tu vida depende de la firma caprichosa del príncipe, que además es, en la mayoría de los casos, corrupto, ineficiente, caro. Esta es la primera vez en la historia que a través de Bitcoin, en un paper que publicó Satoshi Nakamoto en 2009, en solo 9 páginas, que se puede mantener una base de datos con cualquier clase de registros, pero sin la necesidad del príncipe que dé fe, sin la necesidad de que el Estado la firme y que sea mucho más creíble o igual de creíble. Entonces, la descentralización, que es la tecnología de la descentralización, cambia el mundo para siempre. De acá en más, nosotros podríamos tener un registro de propiedad automotor sin ninguno de los curros que tiene alrededor de los curros del Estado. Podríamos tener un registro de la propiedad, podríamos tener registro del DNI, podríamos tener cualquier cosa que se relaciona con una base de datos, que es básicamente toda tu vida, pero completamente descentralizada. Y esto lo hace mucho más justo, mucho más accesible, mucho más barato, mucho menos corrupto, claro, mucho más difícil de organizarse.
Es Claro. muy temprano, falta mucho tiempo. No sabemos si alguna vez nos vamos a poder organizar. La mayoría de las personas prefiere que la mande un príncipe. Me ¿Ok? gustó. Por más que diga, no, yo quiero la libertad, digamos, como dicen en El Hombre Araña, with great power comes great responsibility, ¿no? Entonces, las personas que quieren proteger su libertad son el 0,5%. Lo que están escuchando acá deben ser mayoría de eso. Pero la mayoría de las personas del mundo prefiere que las mande el príncipe y no tener que preocuparse por, digamos, todas esas cosas de su libertad. Entonces, Me gustó ahí, Alfredo. la tecnología esta, y con esto cierro. Sí, perdón. La tecnología de esto, por primera vez en la historia de la humanidad, permite que los que quieran hacerlo, puedan. Y antes de 2009 eso no se podía. Claro. Esto permite que se pueda construir a partir de ahora un montón de soluciones descentralizadas que vayan contraponiendo la tiranía, si se quiere, del príncipe. Bien, me gustaba ahí la analogía con que si son una moda, bueno, la invención de la rueda o el fuego, ¿no? Y como comparándolos.